amadas amigas, bienvenidas nuevamente a nuestro podcast Resplandece. Seguimos en nuestra segunda temporada, Mujer Sana. Si ustedes recuerdan, la semana anterior estuvimos platicando acerca de el pasado, ¿verdad? Un tema muy interesante, muy bueno, titulado Ya lo pasado, pasado. Y pues en esta nueva temporada estamos hablando acerca de nuestra sanidad interior, nuestra sanidad del alma, de nuestras emociones. Por eso fue necesario tratar los temas de esta manera, ¿verdad? Primero sanar nuestro pasado y ahora nos enfocaremos en lo que es el presente, el futuro, cómo ir tratando esas situaciones que vienen a nuestra vida y que pueden afectarnos de una u otra manera. Por eso el tema que vamos a tratar en este momento pues es titulado Cada día su propio afán. Y para ello me acompaña una amiga muy especial, a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Bienvenida. Muchas gracias, Mili. Para mí es un honor, ¿verdad?, poder compartir, ¿verdad?, un momento especial con ustedes, poder platicar acerca de las ansiedades que muchas veces como mujeres, como madres de familia, tenemos que afrontar, ¿verdad? Entonces es importante que pensemos siempre y que tengamos una mentalidad de salud, ¿verdad?, integral para nosotros. Uh-huh. Y qué interesante que esta temporada se trate acerca de eso. Muchas gracias por la invitación. Así es, y pues estoy yo aquí, ya Mili dice, ¿la presento o no la presento? Sí, que ella no necesita presentación. Aquí he estado de metiche todos los podcasts y me voy a quedar. Así es. No, mi nombre es Wanda Nufio, un gusto, gracias Silvanita por estar con nosotros y como siempre, gracias Mili por abrir este espacio, invitarnos. Hoy, como bien lo dices, vamos a estar platicando de un tema que les anticipo que me da, como decimos nosotros, un poquito de cuco, porque tengo algo que platicarles de eso. Pero antes quiero recordarles, y muy emocionada, que viene el Congreso Resplandece. Sí, estamos emocionadísimas porque ahora va a ser anual, ¿verdad? Entonces, las mujeres vamos a tener la oportunidad de ser bendecidas. Si nunca has estado en un Congreso Resplandece, no te puedes perder el de este año 2024, la última semana de julio. ¿Recordame la fecha, Mili? Sí, del 26 al 28 de julio. Del 26 al 28 de julio se pueden comunicar a través de estos medios que tú estás escuchando a través de cualquier plataforma y te podemos ampliar la información para que puedas asistir al Congreso Resplandece, donde todas las mujeres entramos de una forma y salimos de otra maravillosa porque salimos resplandeciendo. Claro que sí, con este tema tan especial, ¿verdad? Que se titulará Nací para ser bendecida, Silvanita. Es muy bueno, muy interesante, ¿verdad? Para todas nosotras el saber que Dios nos creó para ser mujeres bendecidas. Así es, qué emoción. Hay que alistar las mejores galas, el tiempo, ¿verdad? Ver con tiempo quién cuida a los chicos, ¿verdad? Hay preparar el menú para la casa, para la familia y prepararnos porque va a ser un tiempo muy especial. Soltar todo. Y hablando de soltar, creo que este día de a cada día su propio afán, ¿verdad?, nos lleva a una frase que la hemos escuchado muchas veces, bíblica o no bíblicamente, pero la has escuchado, ¿verdad? En la iglesia, ya sabiendo que es parte de la palabra del Señor, o como un refrán de la abuelita que te lo decía, mire, relájese, cada día tiene su propio afán, pero es una situación que cuando la vivimos ya no es tan fácil como se escucha. Así es. Y hoy vamos a estar platicando esto porque miren, yo creo que una de las cosas más difíciles que tenemos ahora como mujeres es experimentar la paz, la tranquilidad. Sí, ¿cómo cuesta? Estar relajadas. Y es que yo no sé en qué pasó, en cómo decía alguien, cuánto tiempo, cómo les rendía el tiempo a las personas de antes con tantos hijos. Sí, yo lo miro con mi abuelita, ella tuvo 10 hijos. La mamá de mi mamá tuvo 10 hijos y todos estudiaron y ella se hacía cargo de su casa, de la comida para todos, de la ropa de todos. Y digo yo, ¿cómo? Si con las horas que yo tengo libres no me da, y solo tengo 2. No me cuadra, mamá. Sí. Y decís, ¿cómo en algún momento dado empezás a ver tu vida tan ajetreada? Yo no sé cómo te ha pasado a ti, Silvanita, como profesional, emprendedora, como mamá, y decís, ya no, o sea,
como decíamos antes, pido pelo. Sí, es importante organizarnos, ¿verdad? El tema de priorizar muchas veces las actividades es muy importante. Hoy en día, como mujeres, se nos es demandadas muchas cosas, ¿verdad? Hemos entrado a un ámbito profesional donde hemos sobresalido y hemos dado realmente la talla, pero pues eso nos ha conllevado cargarnos, ¿verdad? Con otro tipo de prioridades que tenemos muchas veces en casa. Entonces, si nos mantenemos muy ocupadas, creo que para algunas es muy satisfactorio poder trabajar, poder tener algún ingreso para apoyar en la casa, pero eso nos ha hecho que nuestro tiempo cada vez rinda menos, ¿verdad? Entonces nos volvemos súper mamás, súper profesionales, ¿verdad? En el ámbito laboral, y creo que pues organizarnos y sobre todo entender que a veces nos preocupamos, ¿verdad? Antes de tiempo, cuando las cosas en la vida vienen, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos esa capacidad de poder soltar muchas veces cargas, realmente viene a nosotros pues mucha ansiedad y mucha carga, ¿verdad? Entonces es importante organizarnos, pero también poder identificar cuáles son las áreas que a veces tal vez nos están cargando de más, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y yo creo que ahora, en este tiempo, yo no sé si esa cosa se puso de moda o no le sabíamos el nombre o qué pasó, pero todo el mundo padece ansiedad. Inclusive jóvenes, lo hemos visto mucho con jovencitos, con adolescentes. Viviendo una parte de ansiedad porque miren, a veces somos bien injustos porque les decimos rápido, pero ¿qué problemas pueden tener, verdad? Pero para ellos es su mundo, es su problema, es grande. Sí. Para nosotros, el de nosotras es muy grande, pero yo creo que el problema ni siquiera está, valga la redundancia, en el problema, sino en cómo lo vemos, ¿verdad? ¿Cuál es la exigencia? Y yo creo que uno de los primeros problemas que vienen porque tenemos ansiedad es porque nos exigimos. Y nos exigimos una cosa que yo no sé, pero personalmente yo les tengo que decir, yo creo que mi exigencia siempre es como hacerlo todo bien. Y ese perfeccionismo, para empezar, no existe. Y encima nos oprime, nos castiga y nos hace no vivir cada día su propio afán. Exacto, sí. Y como mamás muchas veces somos demasiado exigentes en cuanto a horarios, en cuanto a calidad de las cosas. Y cierto, los estándares han subido, ¿verdad? Por ejemplo, en la educación, sí. No es la misma educación que recibimos nosotras, por ejemplo. Ahora llevan tantos cursos con un nivel más avanzado, ¿verdad? Y eso requiere mucha más exigencia para nuestros hijos. Entonces, esto viene a ser una carga como adicional para ellos. Y encima de todo está uno, bueno, tenés que llegar temprano, tenés que llegar limpio, tenés que hacer las tareas, tenés que hacerlas bien, tenés que sacarme mínimo un 8 sobre 10, qué sé yo, ¿verdad? Entonces es ir cargando y cargando cada vez más a los hijos. Con esto no quiere decir que no se les deba exigir, pero también se debe de considerar las capacidades individuales, ¿verdad? Y saber que no todos somos iguales, no todos nos movemos a un mismo ritmo. Y pues ahí es donde debemos pedir mucha sabiduría al Señor para que Él nos ayude a identificar, ¿verdad?, las capacidades que tiene, por ejemplo, cada uno de nuestros hijos o en el entorno que nos movamos, ¿verdad? Si es en un grupo de amigos, qué sé yo, cada una tiene diferentes responsabilidades, cada una maneja sus tiempos de maneras diferentes, ¿verdad? Y debemos aprender a ser personas que entiendan esas situaciones y no exijamos a un mismo nivel. A todos por igual. Sí, y la perfección, como tú decías, ¿verdad? Porque no es posible. Y la perfección definitivamente nos hace ver solo lo malo, ¿verdad? Porque como no son las cosas como queremos, cuando queremos, ¿verdad? Sí. Entonces nos hace enfocarnos en los errores. Exacto. Y eso es una forma de ver las cosas tal vez un poco dura con las personas que están en nuestro alrededor, ¿verdad? Somos implacables muchas veces. Tenemos que aprender a soltar, a dejar. Y con nosotras mismas, porque yo lo que identifico para empezar como una forma de poder y atención para la mujer que de repente lo esté viviendo, una forma en la que puede dar inicio a un proceso de ansiedad, porque ves que miren, una cosa es decir, ay, estoy ansiosa, estoy nerviosa, no, es que ya una ansiedad es cuando se enfrentan ataques de pánico, cuando llega a una situación incontrolable, pero eso no empieza de un día para otro, o sea, es un cúmulo de cosas, y yo creo que una de las cosas que nos hace ver y deberíamos de ponernos alerta, por ejemplo, lo digo por experiencia personal, es cuando no vivimos una etapa bien, sino que
la estamos pensando todo el tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo que yo era de las personas que me gradué del colegio y ya estaba pensando en la universidad, pero así como angustiada, como no viviendo mi plenitud de que me estaba graduando, ni siquiera aplaudiéndome de ya me gradué y felicidades Wanda, disfrutarlo, sino era como sí, pero ahora la universidad y tengo que hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, no vive uno ese momento, no lo vive. Entonces ya después vino la universidad, me graduó de la universidad, qué bueno Wanda, ¿verdad? Ya sos abogada, pero bueno, ¿qué vas a hacer ahora con tu vida? Y a la gran, o sea, ahora lo veo y digo yo, creo que no me di chance ni de aplaudirme mis éxitos y de ver eso por estar viviendo en días que no habían venido, porque cada día era ese momento. Entonces, creo que eso nos pasa mucho a las mujeres. Una cosa es ser previsoras, que está bien, y que una mujer que tiene sabiduría viene y se prepara para el futuro. Pero otra cosa es que ya el presente no existe porque todo el día estamos pensando en el futuro. Sí, angustiadas por lo que va a venir, ¿verdad? Que uno no tiene ni idea de en realidad cómo va a venir el futuro. Porque eso solo Dios lo conoce. Él es el único que sabe a la perfección cuál va a ser nuestro futuro. Y pues sí, uno planifica, uno tiene sus metas, sus sueños, ¿verdad? Por alcanzar. Pero siempre la última palabra la tiene el Señor. Entonces debemos estar como con una mente abierta a esto, de que Dios es el que está en control siempre. Y por eso en la palabra Él mismo nos dice, ¿verdad? Que no nos preocupemos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, qué más vamos a hacer, que no nos cause eso, la ansiedad, la famosa ansiedad, ¿verdad? El estrés que todos manejamos, porque es así, en realidad todos nos estresamos y vivimos con esa angustia, ¿verdad? Muchas veces de si voy a llegar ahora al trabajo, por ejemplo, con estas situaciones del tráfico que nos han estado afectando mucho. Y como mamás que tenemos que ir al colegio, que llevar al hijo a, qué sé yo, que karate, que natación, etcétera, a veces nos carga mucho el estar en el tráfico. Y diferentes actividades, ¿verdad? Que se van sumando y se van sumando. Pero es tan sabia la palabra y nos dice, ¿verdad? Cada día tiene su propio afán. Ya lo que, como dijimos antes, lo pasado, se queda allí. Ya no traigamos todas esas situaciones arrastrando, ¿verdad? Y si ya estamos en nuestro presente, no nos angustiemos por el futuro. El ocuparse del pasado deprime. Y el ocuparse del futuro trae ansiedad. Entonces, procuremos vivir el día de hoy, disfrutando de la bendición que Dios nos da hoy. Porque dice de verdad que nuevas son cada día sus misericordias. Así es. Sí. Pero si estoy pensando en lo que voy a hacer mañana, me pierdo de disfrutar de esas misericordias que están para el día de hoy. Y se me va el día y no disfruté nada, ¿verdad? Y ya empieza el día de mañana y ya estoy pensando en la siguiente semana. Entonces, a eso se refiere el tema de hoy, a que nos enfoquemos en el ahora, en que vivamos cada día sacándole lo mejor, ¿verdad? Disfrutándolo de la mejor manera, agradeciéndole a Dios por el ahora, ¿verdad? Eso es lo que debemos procurar conseguir cada día. Sí, y eso es bien interesante, ¿verdad? Cuando tú mencionas eso de que cada día tiene su propio afán. A mí no se me deja de venir a la mente la imagen de los pajaritos, ¿verdad? Cómo ellos están vestidos, cómo ellos han encontrado qué comer, ¿verdad? Cómo nuestro Padre no va a tener cuidado de nosotros, de cada una de nuestras necesidades. Y Él incluso las conoce muchísimo antes que nosotros se las podamos pedir. Entonces, es importante. Y algo importante que tú mencionabas, Wanda, de que somos muchas veces previsoras, ¿verdad? Y que hacemos esos planes. Y creo que esa naturaleza que nosotros tenemos, ¿verdad? De que estar en todo, en nuestra mente, ¿verdad? Es un arma de doble filo. Pero al mismo tiempo también nos puede impulsar y dar la capacidad de empezar a depurar de nuestra mente todos los pensamientos, tal vez todas las actividades que están ocupando nuestro tiempo, que no traen un provecho realmente para nuestra vida o para nuestra familia. Entonces, por lo mismo que somos previsoras, también es importante que reflexionemos acerca de nuestro día a día y de qué pensamientos están
pudiéndonos afectar, ¿verdad? Porque de alguna otra manera nos va a quitar la paz, estar ansiosas, ¿verdad? Y cuando nosotros no tenemos paz, nuestra salud física también se ve comprometida, ¿verdad? Dejamos de dormir bien, dejamos de estar de buen humor, rendimos menos en el trabajo, ¿verdad? Con los chicos es más complicado. Entonces es importante que hagamos ese examen, ¿verdad? Y digamos qué situaciones me generan esta ansiedad, ¿verdad? Si es una persona, si es pensar en algo específico, ¿verdad? Para irlo depurando definitivamente, porque no es algo que nos trae a nosotros provecho, ¿verdad? Que no van a depurar al esposo, así es el que le está... Ahí sí no se vale. Como dice, han visto que se volvió famoso, donde dice, me recomendó el médico que quite todo de mí lo que me estresa, y estaba de sacar a los hijos de la casa. Ignore lo que me estresa. Ignoro los trastos. Pero sí, como tú decís, depurar, ¿verdad? Y sacar de nosotros todo lo que... Pero miren ustedes, es que el detalle es cuando también tenemos que ser conscientes de cómo eso nos está acarreando, porque por un momento lo podemos ver todo normal y hasta podemos sentir que debemos de premiarnos por esas exigencias que nosotras mismas cumplimos. Ustedes como mamás de niños más grandes me podrán decir su opinión y me encantaría escucharla, pero yo he batallado mucho. Mis hijos aún son tan pequeñitos, entonces mi experiencia es tan mínima, pero yo batallo mucho con el tema ahora de las famosas tareas. O sea, yo opino que se debe de hacer una exigencia para que sean buenos profesionales porque estamos en un mundo competitivo. Claro. Pero yo sí creo, ustedes, que hay muchos lugares y muchos papás, en mi opinión, que están exprimiendo demasiado a sus hijos. Y siento que, para empezar, debemos de entender que son multifacéticos, como tú decías, tienen tan diferentes capacidades. Después, yo recuerdo, ustedes, cuando yo estaba chiquita, yo estudié en un colegio exigente. Y yo todavía tengo memoria de cómo yo hacía tareas toda la tarde. Y estoy hablando cuando yo estaba en primero primaria, pues a los 6 años. Y yo digo, es que eso no es vida. Exacto. Pasar toda la tarde haciendo tareas no es vida. Y no tuve suficiente tiempo en primaria y ya ni me acuerdo de nada de lo que estudié. Pero digo, es suficiente el tiempo que el niño está en el colegio para que aprenda todo lo demás en la tarde, que haga un deporte, en la tarde que aprenda un arte, para que sean tan multifacéticos, pero luego crece uno y no sabe pero ni cantar, ni pintar, ni bailar, ni poesía, ni nada, porque uno se quedó encuadrado en que tenía que aprender mis planas de diario. Y ese mundo siento yo que está metiendo en un estrés a los niños que de verdad lo vamos a sufrir. Y a las mamás también. A las mamás. Pero tú mencionabas algo importante y es la competitividad. Creo que estar expuestos a tanta información en las redes sociales hace que nos comparemos muchas veces, y lastimosamente a veces también comparamos a nuestros hijos con los hijos de alguien más y quisiéramos que tuvieran las mismas capacidades, los mismos talentos, y no es así, ¿verdad? Entonces creo que el compararnos constantemente nos genera ansiedad porque vemos en las redes las vidas perfectas de las personas y tal vez queremos nosotros llegar a eso, ¿verdad? O poseer muchas veces los bienes que esas personas tienen. Y entonces estamos constantemente buscando, ¿verdad? Igualar tal vez todas las bendiciones y capacidades y no sé, que tengan otras personas, mientras que nuestra realidad es otra muchas veces, ¿verdad? Y es duro porque pues tal vez nosotros queremos lo mejor para nuestra vida, pero al compararnos lo único que hacemos es aumentar el estrés. Así es. ¿Verdad? Sí. Y bueno, pues necesitamos detenernos un poquito, ¿verdad? Y meditar, como decías tú, qué cosas son las que necesitamos ir quitando. Por ejemplo, si llevamos una vida social demasiado activa, quizás la iniciamos antes de tener hijos, por ejemplo, pero ya ahora nuestra prioridad debe ser nuestra familia, ¿verdad? Nuestro entorno más cercano. Podemos ir desechando, por decir así, quizás, qué sé yo, un cuchubal o una actividad de cafecito con alguien que teníamos la rutina de hacerlo, o cosas que no son tan vitales, ¿verdad? Para nuestra vida y para nuestra familia. A veces quizás estar en varios chats nos va restando minutitos del día, ¿verdad? Cosas así que pueden parecer simples, pero que a la larga sí nos van sumando minutos para hacer lo que es verdaderamente importante. Creo que vale la pena que lo apliquemos a nuestra vida. Y empezar a controlar nuestros pensamientos, porque el problema de la ansiedad es ese. Yo
por eso les decía que me daba un poquito como de cosa este tema, porque iba a sacar a relucir áreas débiles. No, creo que al contrario, áreas fuertes hoy por hoy, porque yo viví un proceso de ansiedad muy curioso. Digo muy curioso porque para compartirlo yo no tenía una situación visible que pudiera decir es que le produjo ansiedad, que está enfrentando una enfermedad, por ejemplo. Yo empecé mi proceso de embarazo, pero era un embarazo planificado, saludable, en el tiempo que habíamos pensado con mi esposo. O sea, todo pintaba para ser el momento perfecto. Y de hecho, todo iba caminando perfecto. Y recuerdo que una vez empecé como con un sentimiento que yo no sé si a ustedes les ha pasado, que de repente sienten como un hoyo en el estómago, en el corazón, como cuando tienen un problema. Ajá. Pero yo no tenía ningún problema, o sea, solo tuve ese sentimiento. Y de ese día pasaron casi 5 meses que yo vivía ansiedad. ¿Por qué? Porque ese día salí y me sentí como con ganas de llorar. Y en lugar yo de sacar ese llanto, y tal vez solo era hormonal, que al final esa fue la conclusión, yo vine y empecé a llorar, y como yo no soy una persona de mucho llanto, me asusté de mi forma de actuar, y luego ya no lo logré controlar. Pasé como 5 meses en donde yo me tenía que salir de los lugares porque yo no me lograba controlar a mí misma con llanto, con desesperación. Empecé a vivir como un momento de ataques de pánico, donde yo miraba a la gente y yo sentía como que yo me iba a tirar al piso a llorar y tenía vergüenza de hacerlo. Tenía taquicardia, me despertaba en la madrugada como respirando así angustiada, no dormía bien, me dormía y cuando despertaba con un hoyo en el corazón. Y miren ustedes, fue un momento terrible para mí cuando estaba rodeado de un momento maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué se los comparto? Porque creo que como mujeres no nos damos cuenta que empezamos acciones y pensamientos repetitivos. Cuando yo voy a la raíz de esto, yo empecé a pensar muchas cosas. Yo en ese tiempo estaba trabajando de tiempo completo, entonces yo empecé a pensar, ¿quién me va a cuidar a mis hijos? A mi hijo, ¿quién me lo va a cuidar? Y de repente, bueno, yo tenía náuseas, entonces yo decía, el bebé no va a crecer porque yo no estoy comiendo bien. Y miren ustedes, empecé una situación que de verdad me llevó a meses muy oscuros. Y la única manera en la que Dios me permitió saliendo de eso, porque cada día es un hoyo más fuerte, y eso es lo que tiene que entender la persona que está viviendo ansiedad. No le des chance a la ansiedad, porque cuando sintas te tiene arrastrada, pues. Entonces, cada día era más duro. Y recuerdo claramente cuando yo pedí ayuda de los pastores y me decía el pastor, es que lo que tú tienes es un proceso hormonal, pero le estás metiendo tus pensamientos y los pensamientos te están llevando abajo. Y tuve que armarme de valor, de decisión, de fuerza y de mucha palabra de Dios, porque las palabras eran las que me habían llevado ahí con temores. Entonces ahora tenía que hacerlo con palabra, ¿verdad? Palabra de Dios, a salir de eso, pero de verdad uno en medio de ese proceso uno se pierde a sí mismo y luego salís, pero salís ya sabiendo que probaste algo que no hubieras querido vivir y que ahora tenés que cuidar de que cuando haya una situación no te despierte a una ansiedad, ¿verdad? Sí, es parte del autoconocimiento, ¿verdad? Que tú fuiste experimentando. Y sí es importante detectarlo, ¿verdad? Porque la ansiedad nos paraliza, ¿verdad? Es como el miedo que definitivamente nos quedamos estáticos y toma el control, ¿verdad? De nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro actuar, ¿verdad? Entonces, a veces actuamos bajo ansiedad como no lo haríamos de forma normal, ¿verdad? Entonces, es importante reflexionar lo que Dios le dice a Josué, ¿verdad? Que ante la ansiedad que nosotros podamos estar padeciendo de cualquier tipo, ¿verdad? En cualquier índole en nuestra vida, es que nos esforcemos y que seamos valientes. Y así como tú dices, ¿verdad? Que tú empezaste a reprender esas palabras que habías dejado entrar en tu mente. Nosotros tomemos, ¿verdad? Esa actitud de valentía, ¿verdad? Porque Dios le dice a él, ¿verdad? No temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo. Entonces, imagínense qué promesa tan bonita saber que Dios nos acompaña a pesar de que tengamos situaciones difíciles en la vida, ¿verdad? Tenemos el respaldo de Él. Sí, es muy importante también que lo podamos hablar con alguien. Cuando uno atraviesa un proceso de ansiedad o de depresión, cualquiera de las dos, ¿verdad? Es necesario
poder buscar a alguien que nos pueda ayudar, para que nos dé esa palabra oportuna, ¿verdad? Porque muchas veces, como tú decís, está en nuestros pensamientos el qué va a pasar, el por qué está sucediendo esto, y todo eso está en nuestra mente dando vuelta. Necesitamos expresarlo. Eso lo trabajo yo mucho con mis hijos, por ejemplo, cuando les toca exámenes. Recientemente le pasó a los dos, porque Andresito estaba con una situación ahí que se le complicaban los temas que estaba recibiendo para sus parciales. Él estaba un poco inseguro, ¿verdad? Entonces me lo platica. Le digo, cada vez que tengas una preocupación, contame para poderte ayudar, ¿verdad? Porque a veces uno solo le ve la carita de angustia, sí, pero no expresan lo que necesitan, lo que les pasa, ¿verdad? Pero me ha pasado últimamente con los dos, ¿verdad? Uno ya en la universidad, otro en el colegio. Y cuando ellos me dicen, bueno, es que siento que no me está yendo bien en tal área, ¿verdad? O necesito que me ayudes a ver cómo solucionar esto. Pues lo primero es hablarles primero de la palabra, ¿verdad? La palabra dice que todo lo podemos en Cristo. Y empezar a afirmar eso en el corazón, ¿verdad? Debemos trabajarlo con nosotros mismos y también trabajarlo con las personas que buscan un consejo de nuestra parte. Afirmar en ellos la palabra de Dios, porque es la que nos fortalece, la que nos levanta, la que nos hace sentir capaces, ¿verdad? De poder salir de cualquier situación. Y nuevamente les digo esto, ¿verdad? No enfocarnos en lo que podría pasar, en lo que tal vez va a salir mal, sino en lo que estoy haciendo ahora para que no salga mal, ¿verdad? Eso les digo yo a ellos, enfóquense en estudiar ahorita, en prepararse ahorita, y no en decir es que no lo he entendido y tal vez me va a ir mal en el examen, sino aprovechen este día para hacer lo mejor que ustedes puedan, aprender lo más que puedan y estar bien preparados para el día del examen, ¿verdad? Así es. Si ustedes se preguntan quién está tose y tose, soy yo. Soy yo la que ando a toser. Es que, como dijo alguien, todo el mundo ha estado con esta tos ahora. Pero el mira, cambio de clima. Cabal, pero como tú decías, no solo es de, como decís, ¿verdad?, explicárselos a ellos, sino yo escuchaba una vez algo relacionado a la crianza respetuosa para los niños pequeños en especial, y decía, enséñale a tu hijo cómo manejar la frustración, porque cuando no te sale algo a ti, ¿cómo le mostras tú? ¿Verdad? Ay, dije yo, ay, de verdad que sí, porque están en automático. Con cosas tan pequeñas, ¿verdad? A mí me pasa que de repente estoy haciendo algo y yo, ay, no me salió, ay, Dios, y empiezo como a renegar. Y eso ellos lo están viendo, aunque estén jugando, ellos lo están viendo. Entonces ya le enseñé cómo manejar la frustración y es reclamando, es renegando. Entonces no, volvamos y inclusive el consejo ahí era, digámosle, mira, viste que ahorita no me salió esto y viste cómo actué, sí, no estuvo bien. Fíjate que lo que yo tengo que hacer es esto y esto y esto. Y como que transformarle eso a él y también hacerles ver, ya que mencionas ese tema, primero como decías, ¿verdad? Bueno, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, afirmarlos, decirles que son inteligentes, que pueden y todo. Y luego, en mi opinión, también puede venir la frase, ¿verdad? Y si no lo logras, no va a pasar nada, ¿verdad? Porque creo que eso es algo que a nosotros de repente no nos lo dijeron, ¿verdad? A mí me pasó con Mateo, que iba a un cambio de cinta para el karate, y él había disfrutado eso, y ese día empezó, ¿y si pierdo? Y entonces le dije, oh, vas a poder. Y después le dije, mira, ya ganaste esta cinta. Y lo empecé. Y después vino a mí y yo dije, ya basta de solo motivarlo a que lo logre. Le dije, y si no lo pasaras hoy, practicamos y dentro de un mes lo logras. Como que eso lo relajó más, el hacerle ver que él no valía un examen, ¿verdad? Entonces, creo que ahí también como que hacemos que controlemos eso, pero empieza por nosotras, ¿verdad? Y por decir esto. Y creo que hay casos más extremos y tal vez me tomo el tiempo de hablar de esto porque lo vi con una amiga y ella estaba pasando un proceso de ansiedad muy difícil, pero miren ustedes qué difícil poderle decir a ella que saliera de eso cuando ella estaba enfrentando un proceso tan duro con su hijo en una sanidad muy complicada, de una enfermedad terrible. Yo digo, claro que necesita más fuerza ella que lo que yo necesité, porque ella está viendo a su hijo sufrir. ¿Cómo le digo a esta mujer, sé fuerte? No penses cosas malas, ¿verdad? No puedes tener control del futuro, pero el futuro significaba la vida de su hijo. Es bien difícil llegar a aconsejarle a alguien eso. Entonces es de decirle,
depende del Señor, ¿verdad? Depende del Señor. Y como ahí venimos a la frase, cada día. No penses en mañana, hoy disfrutalo, hoy vivilo. Exacto. Y yo no sabía ni cómo aconsejarle, pero al final cada día trae su propio afán, pero también cada día trae su propia maravilla y su propia bendición, ¿verdad? Así es, claro. Sí, incluso retos, ¿verdad? Cada día traen a veces retos distintos y es bueno que en los días buenos también aprendamos a fortalecernos. Yo a veces platico con mi esposo y le digo, qué tan bueno es ser positivo siempre, ¿verdad? Entonces él me dice, mira, si sos muy positiva, podés dejar de apreciar tal vez algunas cosas que tal vez no son reales, me dice, o tal vez dejas de mejorar cosas por ser demasiado positiva, ¿verdad? Ante todo. Entonces él me decía, tal vez es más conveniente cambiar el positivismo con agradecimiento, ¿verdad? Y poniéndome en contexto con tu amiga, ¿verdad? Tal vez el consejo, como tú decías, ¿verdad? La voluntad de Dios, pero el consejo no era, sé positiva, tu hijo se va a sanar y la situación va a cambiar, sino tal vez el aspecto era que fuera agradecida. Por la oportunidad tal vez de haber podido ser mamá, de haber podido experimentar, tener vida, ¿verdad? Dentro de su vientre, el haber podido guiarlo, cuidarlo cuando estaba enferma. Entonces, cuando nosotros somos agradecidos, creo que vemos lo bueno de las cosas, ¿verdad? Más que ser muy positivos y muy, tal vez muchas veces nos cega un poquito, ¿verdad? El positivismo, tal vez el agradecimiento. Porque entonces dejamos de estar añorando tal vez por cosas que no tenemos, por estar ansiosas por el día de mañana y empezamos a disfrutar y agradecer lo de hoy, ¿verdad? Sí, lo que tenemos. ¿Verdad? Y es que en el positivismo, que no es malo, que es bueno, yo creo que existe algo como que te ensimismas, ¿verdad? Sos positiva, entonces es tu mente, eres tú y está bien porque te ayuda. Pero cuando es en agradecimiento, sabes que no fue por ti. Entonces soltás también eso y empezás a verlo para arriba. Y yo creo que con esa conclusión, creo que es la mejor que nos podemos quedar. Cada día va a traer un conflicto que puede ser parte de la rutina o puede ser uno mayor, ¿verdad? Pero al final de cuentas, no permitamos que la ansiedad tome control de nuestra vida porque nos va a arrebatar algo que fue lo que a mí me hizo despertar. Y fue cuando yo leí y recordé, porque ya lo había leído, creo yo, muchas veces. Pero cuando decía en Isaías que el castigo, ¿verdad?, fue en Jesús por nuestra paz. Y yo dije, esa paz que yo estoy regalando por mis pensamientos, Él la peleó en una cruz. Dije, no es posible que yo siga teniendo esta ansiedad cuando Él ya peleó mi paz. Entonces, me volvió agradecida con algo que no es que yo había sido desagradecida, pero creo que no estaba viendo la magnitud. Entonces, el agradecimiento nos puede traer una mejor visión del hoy, que nos va a traer un mejor resultado de todas maneras del mañana que nos preocupa, ¿verdad? Claro que sí. Y pues bueno, así llegamos al final de este tema y seguimos en nuestra temporada Mujer Sana. Vienen más temas interesantes como este. Y pues queremos nuevamente invitarlas, mis amadas hermanas, amigas, para que puedan compartir estos programas, para que les puedan dar like. Y les recordamos que pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube como Iglesia de la Gracia. Estamos también en Facebook y en Spotify como Resplandece. Así que pues las invitamos para que comenten, para que dejen ahí algunas sugerencias o qué sé yo, que si hay algo que quieran compartir con nosotras, ¿verdad? Lo puedan hacer a través de las distintas plataformas. Y pues como siempre, un gusto poder estar con ustedes, chicas, que el Señor les bendiga. Gracias. Y que tengan una semana y un mes y todo muy extraordinario. Amén. Gracias. Que así sea.